Tras la Unión Europea, que ya sufrió económicamente por involucrarse completamente en la crisis ucraniana y también vio cómo se afectó su prestigio entre los países fuera de la órbita occidental, planea un paso peculiar para intentar revertir la situación. Su alto representante para los asuntos exteriores, Borrell, dijo que el bloque está dispuesto a aumentar los envíos de armas letales a otros países, igual que lo hizo con Kiev. En concreto, se refirió a Níger y Somalia. El anuncio sorprende a la luz de las recientes declaraciones desde capitales europeas de que se agotan estas reservas precisamente. Vamos a hablar sobre esta polémica decisión con nuestro compañero Fernando Monroy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aliana? Sí, vamos a revisar este polémico Fondo Europeo para la Paz, que realmente deberíamos decirle mejor Fondo Europeo para la Guerra, sobre todo por las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, que ha hablado de llevar armas a otros estados del mundo, y lo vamos a revisar más adelante. Comencemos a ver de qué se trata este Fondo Europeo para la Paz. Y está operativo desde el 2021 y está destinado a la financiación de actividades militares al margen del presupuesto de la Unión Europea, y actualmente está reorientado hacia el suministro de armas a Ucrania. El presupuesto de este fondo es de alrededor de 8.000 millones de euros y está previsto que el fondo se amplíe en otros 3.500 millones de euros más. ¿Qué dice Rusia frente a todo esto? Bueno, aseguran que a la Unión Europea le pareció poco que con la entrega masiva de armas letales a Kiev se haya contribuido a una mayor escalada del conflicto, y ahora aseguran que quieren inundar el mundo, la Unión Europea, en cuanto a las armas que se podría llevar, por ejemplo, a varios países de África, que justamente el jefe de la diplomacia europea, Borrell, aseguraba de que antes era una jungla y finalmente la Unión Europea era el jardín. Ahora veamos lo que dice Borrell. Sabemos que nuestros socios están cada vez más interesados en el apoyo letal. Sí, lo que hemos hecho por Ucrania se puede hacer y se hará para otros. Próximamente se adoptará la primera medida de asistencia para proporcionar equipo letal a los socios africanos, Níger y Somalia. Ahora, Fernando, para materializar estas nuevas metas se necesitan nuevos recursos. Exactamente, y vamos a revisar los problemas que hay en ese sentido. Sobre todo, ya lo decía Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que los arsenales militares en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea se han agotado, lo dijo en septiembre y también en diciembre de 2022. Esto también fue recogido por varios medios de comunicación de Estados Unidos. Por ejemplo, este medio dice que Ucrania se está quedando sin municiones, Europa se enfrenta a la presión de producir más. Mientras tanto, Financial Times asegura que el músculo de la industria de defensa militar europea no está en buena forma, por lo cual es un problema producir más armas. También lo decía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Él aseguraba que el ritmo al que vamos cuando se trata de aumentar el gasto en defensa no es suficiente. Por tanto, quedan preguntas de ¿cuál fue el objetivo del jefe de la diplomacia europea en cuanto a dar esas promesas a muchos países a los que llamaba una jungla frente a estos problemas que tiene la producción de armas en la Unión Europea? ¿Y quién gana ante todo esto, sobre todo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? Gracias, Fernando. El analista internacional Juan Luis González Pérez destaca que, irónicamente, el dinero del Fondo Europeo para la Paz destinado a las guerras no solo trae mayor sufrimiento a la gente común del país destinatario, sino también a los propios ciudadanos del bloque. Utilizar ese Fondo Europeo para la Paz para prolongar una guerra que todo el mundo sabe que ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni la Unión Europea van a ganar, creo que es un completo absurdo. Es un absurdo tanto desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista militar. Ese dinero solo va a servir para aumentar el sufrimiento del pueblo ucraniano y demuestra a las claras que los instigadores de la guerra son los verdaderos y los mayores enemigos de Ucrania. Pero además es que derrochar más dinero europeo cuando los pueblos de la Unión Europea lo están pasando francamente mal, fundamentalmente por una crisis económica creada en buena parte por las sanciones hacia Rusia, es una auténtica huida hacia adelante que solo va a crear más malestar social en las calles y mucho más protestas como la que hemos estado viendo estos días atrás en Francia y en otros países de la Unión.